Bueno, aquí vamos a proceder a explicarles un ejercicio de aplicación del teorema de Pitágoras. La intención de todos los conocimientos que vamos a ir adquiriendo en matemáticas es poder ponerlos en práctica en situaciones de la vida real. Este problema dice que tenemos una escalera de 6 metros que se apoya sobre una pared alcanzando una altura de 3 metros y formando un ángulo de 56. Esa información que está ahí la podemos ver representada en el dibujo que está acá del triángulo. Tenemos una altura de 3 metros, tenemos la escalera que mide 6 y el ángulo que se forma entre la pared y la escalera es de 56 grados. Para determinar la distancia que separa la pared de la base de la escalera y el ángulo que forma el suelo con la escalera, se puede representar la situación mediante el triángulo rectángulo como se muestra aquí en esta figura. Esto que está aquí, que ustedes están viendo, que lo llaman B, es la distancia que hay de la base de la escalera hasta la pared. Y este triángulo es rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. En un triángulo rectángulo, recuerden que el lado que se opone a ese ángulo recto y el más largo se llama hipotenusa y en este caso vale 6. Y estos son los catetos. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Bueno, que la hipotenusa al cuadrado, que sería c al cuadrado, es igual, ¿sí?, a los catetos también elevado al cuadrado. Entonces sería a cuadrado más b cuadrado. Luego, ¿qué hacemos? Pues sustituimos los valores. Esta c que ustedes lo estoy señalando acá es la hipotenusa y para este problema tiene un valor de 6. Por eso aquí vemos 6. Como es elevado al cuadrado, está elevado al cuadrado. Luego, esto que está aquí es un cateto. El cateto A. Entonces en este caso vale 3. Por eso acá aparece el 3 y se eleva al cuadrado. Luego lo que desconozco es el valor del cateto B que representa la distancia de la base a la pared. Entonces acá se deja indicado con la letra. Luego despejamos. Como vemos, queremos despejar esta cantidad, esta positiva, pasa al otro lado del igual con un signo negativo. Resolvemos 6 al cuadrado da 36, 3 al cuadrado da 9, hacemos la resta de 27, pero no queremos b al cuadrado, queremos solo b. ¿Cómo eliminamos este cuadrado que ustedes están notando aquí encerrado? Pues sacando raíz cuadrada. Por eso, al aplicar raíz cuadrada, se anota aquí y se obtiene un valor de 5,19. Ese 5,19 es la distancia que hay de la base de la escalera hasta la pared. Ahora, ¿cómo encontrar este ángulo? Que es el ángulo que está entre la escalera y la base que acabamos de encontrar. Bueno, recordemos que la suma de los ángulos internos en un triángulo siempre debe ser igual a 180. Entonces, esto significa ángulo. Significa que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe ser igual a 180. Luego, nosotros sabemos cuánto vale el ángulo B, por supuesto, acá arriba está, es de 56 grados. Sabemos cuánto vale el ángulo C, por supuesto, es el de 90 grados. Aquí estaba positivo, pero como se pasó para el otro lado, pasó negativo. Véalo acá. Luego, este 56 que también está positivo, pasa al otro lado negativo, luego de que se haga la resta de 180 menos 90 grados. Entonces 180 menos 90, 90. Menos 56 da 34 grados. Por eso, ¿cuánto vale el ángulo A? 34. Si ustedes suman 34 más 56 más 90, esa suma debe darle un valor de 180. Entonces, en conclusión, la distancia de la pared a la base de la escalera es de aproximadamente 5,19 y el ángulo que se forma con el suelo es de 34 grados. También es importante que analicemos el ejemplo número 2.
el cual dice que un poste de hierro hincado significa enterrado verticalmente en el suelo, proyecta una sombra de 60 centímetros. Allá a la altura del poste, si la distancia entre su punta y el extremo de la sombra es de 100 centímetros. Lo primero que se debe hacer a la hora de abordar un problema de matemática es realizar un dibujo como el que se le plantea acá. En ese dibujo que tenemos el poste, tenemos la sombra que mide 60 centímetros, tenemos la punta y tenemos la distancia de la punta del poste hasta la punta de la sombra, que son 100. ¿Qué nos están pidiendo? Básicamente la altura de ese poste. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Por qué aplicar el teorema de Pitágoras? Porque estamos en presencia de un triángulo rectángulo. Aquí vemos el ángulo recto de 90 grados. Este que es el lado más largo, corresponde a la hipotenusa por estar opuesto al ángulo recto y ser el lado más largo. Listo, entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado. Sería a cuadrado más b cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer? Sustituir teniendo en cuenta los datos que tengo en el dibujo. Este valor corresponde a la hipotenusa. Va sustituido aquí. Vale 100. Por eso ustedes lo ven acá. 100. Elevado al cuadrado, acá está elevado al cuadrado. Luego, este es un cateto. ¿Qué cateto? El A. Véalo. A se sustituye y entonces aparece el 60 elevado al cuadrado. Y el valor que desconozco y que quiero conocer es B. Para encontrar B, entonces despejamos B. Esta cantidad que está positiva la paso al otro lado negativa. Luego, para quitar este cuadrado, ustedes saben que debo sacar raíz cuadrada. La raíz cuadrada la puedo sacar en este punto o la puedo sacar al final. No importa, en cualquiera de los dos lados está bien. Entonces, 100 elevado al cuadrado menos 60 elevado al cuadrado me debe dar 6400. Sacándole la raíz cuadrada a 6400 obtengo que el valor de la altura del poste son 80 centímetros. Así de simple se aplica el teorema de Pitágoras para resolver situaciones, problemas de la vida cotidiana.